Buenas noches, grupo de segundo cuatrimestre sabatino de la materia Fundamentos de Derecho. Pues el día de hoy les traigo su clase grabada pues ahora sí que de la sesión que no pude estar con ustedes el día sábado 21 de mayo del 2022. Y el tema pues es entrar a profundidad acerca del derecho subjetivo y los derechos objetivos. Ya la primera clase les expliqué acerca de qué implicaba el derecho subjetivo y qué implicaba el derecho objetivo. Ahora vamos a entrar a profundidad, a estudiar cada uno de ellos, empezando primero por los derechos subjetivos. Bien, también ya les había comentado la diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo. El derecho subjetivo, pues, es la facultad, derechos u obligaciones que nos otorgan las normas jurídicas o los sistemas jurídicos de nuestro país, ¿sí? Son el conjunto de facultades que reconocen a los individuos en la ley, es lo que te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué tienes que dar o qué no tienes que dar. Por su parte, el derecho objetivo, pues es el conjunto de normas, ¿sí? Son aquellas leyes que rigen a las relaciones de los individuos entre sí, o bien las relaciones entre los individuos y el Estado, o bien entre el Estado y otros estados. Y ya por último, pues también algo más simple para entender qué es el derecho objetivo, pues es que son todos aquellos ordenamientos que contienen a los derechos objetivos. Ahí yo les ponía el ejemplo del cuerpo de la ley. La ley es prácticamente pues el derecho objetivo, y todos los derechos y obligaciones que contenga dicha ley pues son parte de los derechos subjetivos. Pasemos al derecho personal o de crédito y a los derechos reales. El derecho personal o de crédito, pues es la facultad que tiene un sujeto llamado acreedor para exigir a otro llamado deudor una obligación. La fuente de las obligaciones son todos los contratos. Esos tipos de obligaciones pueden ser de dar, de hacer y de no hacer, como por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa, ambas partes quedan obligadas. Ese tipo de obligaciones se le llaman sinalagmáticas porque ambas partes tienen alguna responsabilidad u obligación la una con la otra. Por ejemplo, yo vendedor, pues tengo la obligación de dar la cosa, ¿sí? La cosa que estoy vendiendo, y el comprador pues tiene la obligación de pagar la cantidad o el precio fijado por la cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de obligaciones inalagmáticas pues son parte del derecho personal o de crédito. Por otro lado, tenemos a los derechos reales. Los derechos reales pues son aquellas facultades que tiene un sujeto para obtener de una cosa todas las ventajas o aprovechamientos que la cosa produce, ¿sí? En el caso de los derechos reales, pues es el ejercicio que uno toma o tiene inmediatamente de una cosa, es decir, todo lo que aquello que nos pertenece, pues es parte de nuestro derecho real. Del máximo derecho real es la propiedad. Entonces, todo aquello que sea de nuestra propiedad es sujeto del derecho real. Obviamente, pues no solamente es de que yo tenga alguna cosa y ya yo solamente pueda aprovecharme de esa cosa, sino también puedo obtener algún otro tipo de beneficios a través de algún desmembramiento de la propiedad, como puede ser el uso, el goce, el disfrute, podemos tener también el usufructo de una cosa. Aquí yo utilizo mucho el ejemplo de qué pasa cuando nosotros tenemos un terreno. Bueno, tenemos un terreno listo para la agricultura, listo para que se pueda trabajar esa tierra. Nosotros como dueños del terreno no lo trabajamos, pero rentamos ese terreno para que alguna otra persona lo utilice para los fines que está destinado. Por ejemplo, puede venir otra persona, me renta o me pide el usufructo del terreno, yo se lo doy. Esa persona, a final de cuentas, puede trabajar en el terreno, lo puede usar, lo puede gozar, lo puede aprovechar, mas no se convierte en propietario. El único propietario del dicho terreno, pues soy yo, ¿no? Porque los derechos reales o el derecho de propiedad es un derecho erga omnes, que se refiere a que es un derecho oponible a terceros. Ninguna persona puede adjudicarse o
hacerse titular de nuestro derecho de propiedad. Ese solamente nos pertenece a nosotros mismos, siempre y cuando pues tengamos la calidad o tengamos cómo acreditar que pues poseemos ese derecho de propiedad. Otro concepto de derechos reales, pues es aquella facultad en virtud de cual una persona tiene o le pertenece alguna cosa, ya sea en su totalidad, ya sea en ciertos respectos, o puede ser que estemos bajo un contrato de arrendamiento. En este caso también es un claro ejemplo de usufructo. ¿Por qué? Porque nosotros rentamos el inmueble, la persona lo usa, lo habita, lo utiliza para los fines que es destinado la habitación o el cuarto, pero al final de cuentas la propiedad sigue siendo de nosotros. Una persona que arrienda durante mucho tiempo no se puede quedar con nuestra propiedad porque pues ahora sí que nos pertenece, ¿no? O sea, ese es una palabra o un comentario totalmente falso que siempre ha tenido, o una creencia totalmente falsa que siempre se ha tenido acerca de que si yo rento varios años una propiedad, ya me la puedo quedar. Eso no es posible porque solamente tenemos un desmembramiento de la propiedad que sería el usufructo, más no tenemos como tal el derecho de propiedad, que es el todo, ¿no? El máximo derecho real. Bien, ahora vamos a pasar a los derechos públicos. Hasta este punto es muy claro comentarles que cualquier duda o pregunta que ustedes tengan al respecto del tema, les pido por favor que escriban sus dudas en su cuaderno, en su libreta, para que la próxima semana, el sábado que sigue, me las puedan realizar y podamos desahogar todo este tipo de preguntas. De todas formas, el tema de los derechos personales o de créditos o los derechos reales, los vamos a ver al final de este cuatrimestre. En la última unidad de este cuatrimestre vamos a analizar a profundidad este tipo de derechos, así que no se sientan como que fue una explicación demasiado rápida, sino que al final pues vamos a abordar un poco más de este tema. Ahorita es como que más o menos como que mencionarlos como parte, ¿no?, de los derechos subjetivos privados. Ahora vamos a analizar a los derechos subjetivos públicos. De los derechos subjetivos públicos solamente voy a hablar sobre el derecho de acción y sobre el derecho de petición. Los derechos políticos los vamos a analizar la siguiente clase, así que por favor les pido que repasen estos temas, que lean en sus casas, que vean este video para que en la siguiente clase yo les pueda realizar preguntas sobre los temas y ustedes pues con mucho gusto me puedan responder y podamos ir retroalimentando si es que quedó alguna duda. En cuanto a los derechos de acción, este derecho se refiere pues, a la facultad que un sujeto, ¿sí?, o todos nosotros tenemos de exigirle a un órgano jurisdiccional, entre paréntesis, vamos a ponerle juez o juzgado, ¿sí?, para que este juez o juzgado resuelva una controversia que nosotros tengamos, declarando que existe un derecho o una obligación, ¿sí? Repito, palabras más, palabras menos, el derecho de acción es esa facultad que todas las personas tenemos. Obviamente aquí entran otros elementos como lo es la capacidad jurídica o la incapacidad jurídica, la personalidad, la personería, la persona jurídica. Esos son otros conceptos que más adelante iremos analizando dentro de los conceptos jurídicos fundamentales. Es un tema más de nuestro curso, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando, el derecho de acción es esa facultad que cada uno de nosotros tenemos cuando presentemos algún conflicto o alguna controversia que no se puede arreglar o que necesitamos que haya la intervención de alguna autoridad. Bueno, pues esa facultad o ese derecho es el que nosotros podemos exigirle o pedirle a ese juzgado, a ese juez, que atienda nuestra controversia, que la escuche, que la lea, que la analice y que nos resuelva declarando la existencia de un derecho a esta acción que nosotros tenemos de actuar ante los tribunales, ante los juzgados, se le llama litigar.
Podemos actuar nosotros en nuestro propio derecho o bien en representación de alguna persona que esté totalmente investida de conocimiento en el ámbito jurídico para que nos pueda dar una protección más profesional o formal, ¿no? Garantizando que pues en todo momento tenemos ese derecho el derecho de audiencia y derecho a la representación jurídica, pues, de calidad. La palabra litigar, ¿sí? Proviene del latín litis o lis o litis y de agare. Litis significa querella o controversia y agare significa mover, llevar adelante. Esta palabra se empezó a utilizar en Roma para referirse a la defensa jurídica. Es un término que hasta nuestros días pues se sigue usando. ¿Qué órganos jurisdiccionales hay en México? Bueno, pues hay juzgados en donde trabajan jueces, tribunales donde trabajan magistrados y el máximo órgano jurisdiccional, sí, el que tiene la última palabra para resolver alguna controversia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajan ministros. Aquí podemos encontrar a 11 ministros. La Suprema Corte se divide en dos salas, una sala para las materias civil, penal y familiar y otra sala para las materias laboral, administrativo, agrario, ambiental, constitucional, entre otras materias. Cuando los magistrados trabajan en conjunto, cuando trabajan los 11 magistrados, se dice que la Suprema Corte está trabajando en pleno. Cuando se dividen en cada sala, pues trabajan en salas, ¿no? ¿Cómo es la relación jurídica procesal? Cuando nosotros promovemos una demanda o una denuncia ante el departamento receptor o la oficialía de partes, que es la encargada de recibir pues escritos iniciales de demanda o cualquier otra promoción, bueno, empezamos a tener una relación jurídica con este órgano jurisdiccional. Hay dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Los sujetos activos somos nosotros, ¿por qué somos activos? Porque actuamos, sí, porque nosotros somos los que les damos seguimiento al trámite o al el conflicto o a la litis, y el juez o el órgano jurisdiccional se convierte en sujeto pasivo porque si bien este no actúa, este solamente resiente las actuaciones de las partes, de la parte actora y de la parte demandada, recibe las actuaciones de ellas y este solamente se limita a leerlas, a escuchar a las partes, a analizarla y por último a resolver. Por eso es que se le llama sujeto pasivo, porque él solamente se sienta a recibir las actuaciones de estos dos, ¿no? Esto es como un campo de tenis en el cual pues el sujeto activo o el actor lanza la primera jugada hacia el otro lado de la cancha y le manda la demanda al sujeto activo segundo o al sujeto demandado para que éste le regrese la jugada contestando la demanda y así nos vamos, ¿no? Este le vuelve a responder, este le vuelve a responder, se promueven pruebas, se ofrecen pruebas, se admiten pruebas, se desahogan esas pruebas, hasta lo último, ese solamente como árbitro, como un juez, solamente ve los argumentos vertidos por cada una de las partes y al final resuelve. El órgano jurisdiccional, la palabra jurisdiccional proviene de juris, que significa derecho, y dicere, que significa decir, y pues esta actuación procesal inicia con la presentación de la denuncia, demanda o querella ante la oficialía de partes, que es como que cuando ustedes vayan a un juzgado, pues algún órgano jurisdiccional, un tribunal, siempre va a haber una ventanita. Antes de entrar a una sala, siempre va a haber una ventanita. Esa ventanita es la oficialía de partes. Ahí ustedes van y promueven su escrito de demanda o bien sus promociones, que al cambio de apoderados legales,
que nombramiento de apoderados legales, que cambio de domicilio, que alguna promoción para promover alguna tercería, etcétera. Cualquier tipo de actuación de promoción de escrito se promueve ante la oficialía de partes. Cuando es la primera vez que nosotros vamos a promover una demanda ante ese órgano jurisdiccional, hay una oficialía de partes común. En esa oficialía de partes común, pues uno promueve la demanda y esa oficialía es la que se encarga de designarnos a qué juzgado o qué juzgado es el que va a ser el encargado de atender nuestro conflicto para resolverlo. Una vez que nosotros ya tengamos el juzgado asignado, ya cualquier otra promoción o actuación sí se tiene que promover ante la oficialía de partes del juzgado que se nos fue asignado. Ahora, en cuanto a demanda, denuncia o querella, hay que hacer una distinción. Muchas veces se tiene el error de decir que las denuncias solamente son para materia penal. Eso es algo que no es tan cierto. Denunciar significa no sé, significa exponer algo o decirle a la autoridad que está pasando algo. Es como anunciar, ¿no? Como evidenciar que está sucediendo un problema, un conflicto. Y demandar es cuando nosotros, como la palabra dice, demanda. Cuando tú demandas algo es porque estás pidiendo, estás exigiendo algo, ¿no? Que se restituya algo, que te otorguen algo, que no te otorguen algo. La denuncia solamente es exponer o evidenciar o aclarar o encender las alertas de la autoridad o del órgano que algo está sucediendo. En la demanda nosotros le pedimos al órgano jurisdiccional que nos restituya un derecho, ¿no? En el caso, bueno, por lo regular, sí, la denuncia se suele utilizar más para materia de delitos, pero hay casos en los cuales, por ejemplo, hay denuncias en materia civil, cuando el caso se sale de las manos de los órganos jurisdiccionales civiles, tiene que hacerse a fuerzas una denuncia por la vía penal. Un ejemplo muy claro, en un asunto laboral, cuando una persona, un patrón, bueno, un trabajador demanda al patrón por un despido injustificado y a su vez el patrón reconviene o contrademanda, que es un término erróneo, contrademanda al trabajador porque no lo despidió y aunado a ello lo denuncia por el delito de robo. Y el delito de robo, a pesar de que es un delito, también es una causal de rescisión contemplado por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en cualquier caso, ya sea que estemos en un asunto civil, puede caer el supuesto de que se tenga que presentar una denuncia cuando nosotros queremos denunciar o evidenciar o poner las alertas de que algo está pasando, ¿no? Y repito, demandamos cuando exigimos. Ahora, en la práctica, por lo regular, las demandas solamente se utilizan para materia civil, familiar, mercantil, laboral, agrario, administrativo, constitucional, amparo, entre otras materias. Y la denuncia o la querella, pues sí, suele utilizarse más bien para materias penales, o que tengan que ver con, no sé, la evidencia o el llamamiento de algún delito, ¿no? De entre denuncia y querella, lo que radica la diferencia entre una y otra es la gravedad del asunto. En la querella se promueve para delitos no graves, delitos que se persiguen a petición de parte, como por ejemplo, lesiones, violencia familiar, violación, estupro, abuso sexual. Bueno, aunque la violación y el abuso sexual se consideran delitos graves. Y la denuncia se promueve para delitos graves, delitos que se persiguen de oficio. Eso quiere decir que nosotros simplemente anunciamos que hay una posible comisión de un delito y es la autoridad, la fiscalía, la encargada de darle seguimiento. En el caso de la querella, cuando son a petición de parte, nosotros ahora sí que le querellamos o le denunciamos a la fiscalía de que hay una posible comisión de un delito, pero nosotros somos los encargados de darle seguimiento a ese conflicto para que pues pueda ser resuelto. Una vez que la demanda, la denuncia o la querella ha sido promovida ante la oficialidad de partes de la dependencia o del órgano
jurisdiccional, empieza lo que es de la defensa, lo que justo lo que les acabo de explicar hace unos momentos, donde la parte actora demanda o denuncia a la parte demandada o la parte denunciada, y esta a su vez le responde la demanda, la denuncia a la querella, esta le vuelve a responder, se ofrecen pruebas por ambas partes, se admiten a pruebas por ambas partes, se desahogan pruebas por ambas partes, hasta que el juez pues pasa al punto 3, que es cuando el juez emite la sentencia y dice, pues de acuerdo a los argumentos vertidos por cada una de las partes, quién tiene la razón, ¿no? Palabras más, palabras menos, quién tiene la razón. Si nosotros, hay muchos recursos que podemos emplear cuando no estamos de acuerdo con una sentencia, como por ejemplo la impugnación, ¿sí? O la apelación. Cuando en el caso de materia laboral no se admiten recursos y lo único que podemos hacer si estamos inconformes ante una sentencia en materia laboral sería irnos al juicio de amparo. En otras materias, si ya impugnamos, si ya apelamos la sentencia y aún así no nos sigue convenciendo la resolución del juez, ahí podemos pasar todavía al juicio de amparo, que es casi lo último que tenemos, como que la última esperanza, aunque hay que aclarar que el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio como tal, porque hay que promover una demanda igual para el amparo, seguir pruebas y darle un seguimiento a un juicio, ¿no? Por eso es juicio de amparo, no es un recurso. Y ya de plano, si el caso lo amerita, ahora sí que ni en caso ni los tribunales, ni de colegiados de circuito, ni los juzgados de distrito pueden resolver la controversia, la Suprema Corte, como última instancia, puede ejercer su derecho de atracción y puede resolver la controversia, pero cabe resaltar que lo que decide la Suprema Corte es ley máxima, ¿eh? No hay ya otra oportunidad para poder impugnar o para poder apelar a alguna resolución de la Suprema Corte. Es el máximo órgano que existe y lo que ella diga que así es, así se tiene que seguir, ¿eh? Derecho de petición. El derecho de petición está consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de petición nos dice que es aquel derecho o aquella facultad que nosotros tenemos de poder pedirle lo que queramos a un órgano del Estado y este tiene pues la obligación de respondernos en un término breve, ¿sí? Con término breve, no hay como tal una interpretación. Tribunales, juzgados y la Suprema Corte han hecho alguna aclaración acerca de esta palabra de término breve y solamente se refieren que es aquel tiempo que el órgano o que la autoridad considere necesario para poder dar una respuesta a la petición que nosotros le hagamos al órgano del Estado. Por ejemplo, que nosotros queramos escribirle o pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos dé una visa para estudiar o para trabajar, y pues bueno, en ese escrito de petición nosotros tenemos que darle la razón del por qué, ¿no? Del por qué queremos y con qué derecho lo pedimos, ¿no? Recuerden que la facultad de pedir es totalmente libre, que nos respondan también, pues ahora sí que dependerá de lo que nos respondan, si sí procede o no procede. Y por regla general, la obligación de responder por parte del órgano, pues puede ser desde los 3 días hasta con máximo 90 días. Y yo aquí como tarea, como primera tarea de esta clase, les voy a pedir que por favor me investiguen los conceptos de negativa ficta y afirmativa ficta, que son dos tipos de respuestas por parte de los órganos administrativos o de los órganos del Estado. Investigan estos conceptos y la siguiente clase los vamos a comentar. Yo me daré cuenta quién sí vio la clase, quién no la vio, porque la siguiente clase, cuando yo les pida que hagan la tarea, pues ahí veré quién sí lo hizo y quién no. ¿Cómo se estructura o cómo se redacta un escrito de petición? Bueno, ¿cuáles son los elementos que debe llevar este escrito? Primero, fecha y lugar. Aquí en este caso les pongo un ejemplo, México DF puede ser H. Veracruz Ver a 23 de mayo del 2022, ¿no? Primero, el cargo, ¿a quién nos estamos dirigiendo?
En este caso, María del Carmen Aristegui Flores, y siempre se le pone el presente. Cuando nosotros desconocemos quién es la persona a la cual le vamos a dirigir nuestro escrito de petición, se le pone a quien corresponda. Cuando mandemos el escrito, la persona o la entidad receptora de nuestro escrito se encargará de designarlo o de mandarlo o de dirigirlo a el departamento o la persona a la cual corresponda de acuerdo a sus facultades. Después del cargo y del presente, nos viene el cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo está conformado por los datos de identificación, en el cual nosotros ponemos que fulanito Pérez Pérez, por mi propio derecho, mexicano, mayor de edad, y de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente solicito tener una respuesta pronta o en término breve y de forma muy importante. La Constitución maneja que nosotros en todo momento nos tenemos que dirigir de forma pacífica, ¿sí? Y respetuosa. Entonces tenemos que ponerla ahí, que de forma pacífica y respetuosa, nos solicitamos y se pone obviamente de a quién nos estamos dirigiendo, y sobre todo que viene la segunda parte, que es fundar y motivar, qué es lo que estamos pidiendo de la persona a la cual le pusimos en el cargo, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué queremos de esa persona, ¿no? Que nos responda algo, que nos deje, que nos dé algo, que no nos dé algo, que omita algo, etcétera, ¿no? Ya por último se hace o se coloca un agradecimiento o despedida y se pone el nombre de la persona que redacta y su firma. Así es como se estructura un escrito de petición. Bien, hasta este momento espero y haya quedado clara la clase del sábado anterior. Los derechos políticos los voy a dejar para la siguiente sesión del sábado. Déjenme ver qué sábado es para darles fecha exacta. Para el sábado 28 de mayo. Y de tarea, como segunda tarea, les voy a pedir que por favor lean los artículos 30, 31, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Leen, toman sus respectivas apuntes o anotaciones que ustedes consideren necesarios, y la siguiente clase partimos a partir de aquí, obviamente retomando los temas que quedaron expuestos en esta sesión, y después pasamos al tema de los derechos políticos. Sin más por el momento, pues quedo pendiente, chicos, a cualquier duda o pregunta que tengan. Ya tienen ahí el grupo del WhatsApp y por ahí nos estamos comunicando. Espero y los temas hayan quedado explicados de forma clara, breve, precisa y concisa. Y me paso a despedir. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana.